Muy buenos días, ministro. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, si les parece, vamos por partes porque tenemos muchas cosas que preguntarles, pero sobre el tema de la obesidad en los menores, sabemos que tenemos un serio problema con esto en nuestro país. Nos gustaría preguntarle de qué tipo de productos estamos hablando exactamente que se van a prohibir en la publicidad y en qué medida va a solucionar esto el problema de la obesidad infantil. Sí, efectivamente es un grave problema de salud pública. Estamos hablando de que entre sobrepeso y obesidad entre niños y niñas de entre 6 y 9 años el porcentaje es del 40%, es decir, un problema ya alertado por pediatras, por profesores, por científicos, por nutricionistas desde hace mucho tiempo y que requiere políticas públicas adecuadas. Por lo tanto, se conoce que es un problema claramente complejo, que tiene varios factores que lo explican y que por lo tanto no se agota con una sola medida, sino que hay que hacer un plan integral. Dentro de ese plan integral, una de las medidas fundamentales es la restricción de la publicidad de alimentos dirigidos al público infantil. Y el criterio lo establece la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que hace un seguimiento de esta problemática en todo el mundo y ya también por regiones, establece una serie de categorías para la región europea que permite definir qué productos se prohíben y qué productos no están dentro de la prohibición, salvo que superen determinadas cantidades de nutrientes. Son unas tablas que lo han decidido los científicos y son las que vamos a seguir. A partir de que esta medida esté en vigor, esperemos que en unos meses, esto será de obligación inmediata. Hasta ahora, en los últimos 16 años, lo que existía era un código de autorregulación. Las grandes empresas se comprometían a hacer una publicidad responsable. En estos 16 años se ha demostrado que este mecanismo no funciona y, por lo tanto, saltamos a un mecanismo que garantiza una eficacia en el control de esta publicidad. Ministro, buenos días. Hay una cuestión que está en muchas conversaciones y desde luego en los medios de comunicación y en la experiencia de muchos consumidores, que es un cierto desabastecimiento de ciertos productos. ¿El Gobierno está preparando algún plan de contingencia ante el riesgo de desabastecimiento en el comercio mundial, especialmente en las fechas que se aproximan? Sí, no tenemos en este momento ninguna proyección de que vaya a existir ningún problema grave en nuestra economía y que vaya a afectar de manera clara a los consumidores. Hay que entender el contexto. Estamos saliendo de una pandemia, por lo tanto se está incrementando la demanda de muchos productos, sobre todo de productos que requieren una serie de inputs como los minerales o como productos electrónicos, y mientras esa demanda se ha disparado porque estamos en recuperación económica, la gente ya tiene dinero, ha recuperado empleo y vuelve a gastar, la oferta, las empresas a nivel internacional no reaccionan tan rápido porque tienen que ir reajustando sus producciones, han estado durante un año prácticamente paradas y por lo tanto hay un desajuste entre oferta y demanda que implica en muchos casos una elevación de precios de esos productos determinados. Esto es un proceso normal, es un proceso también temporal hasta que las empresas vuelvan a recuperar su actividad productiva normal, y puede que haya alguna serie de productos o de alguna gama de productos que pueda estar con más tardanza en el mercado, pero va a ser algo muy acotado y que desde luego está dentro de toda la normalidad de lo que se espera cuando se recupera de una situación tan dramática como la que hemos vivido a nivel social, sanitario y económico como es una pandemia. Queda claro. Bueno, ministro, estamos en plena negociación de la reforma laboral. Ha dicho la ministra Yolanda Díaz, ha reconocido que técnicamente no se puede hablar de derogación. Nos gustaría preguntarle a qué se refiere exactamente y se está dejando fuera, además de esta negociación con los agentes sociales, la indemnización, ¿no?, por despido improcedente también. Bueno, hay una dimensión política y una dimensión técnica. Una dimensión política que cuando se habla de derogación de la reforma laboral, lo que cualquiera entiende es que toda aquella reforma que hizo el Partido Popular, o la mayor parte de ella, era negativa y por lo tanto tiene que ser corregida, revertida en este caso. Y luego hay un aspecto técnico que es al que se refiere Yolanda Díaz con acierto, y es que efectivamente no existe nunca en el ámbito jurídico el concepto de derogación, porque lo que existe es una normativa laboral que se sustituye por otra. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es qué contenidos de la reforma del Partido Popular tienen que ser sustituidos. Y nosotros lo hemos establecido desde el principio. La reforma del Partido Popular del año 2012 tenía un objetivo no reconocido la mayor parte de las veces, que era bajar salarios. Y para bajar los salarios, lo que hacía era atacar la negociación colectiva, era atacar la fuerza de los sindicatos, de la clase trabajadora organizada,
para que de esa manera en la relación entre empresariado y trabajadores existiera una simetría que beneficiara al empleador, a los empresarios, y pudieran pues determinar unas condiciones laborales pues favorables para los beneficios económicos de la empresa y desfavorables para los salarios. Esta realidad obedecía a un contexto económico, el del año 2012-2013, donde la Unión Europea promovía este tipo de políticas, que ya no es el actual. Ahora mismo, como estamos viendo como reacción a la pandemia, la respuesta tiene que ser por la vía de mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Eso es lo que nosotros entendemos que es lo mejor, y por lo tanto en la derogación de la reforma laboral, en la reforma laboral que tenemos que poner en marcha, hay que recuperar la fuerza de los sindicatos, recuperar la fuerza de las familias trabajadoras para que de esa manera puedan tener mejores condiciones de trabajo. Sí, pero ministro, insisto, ¿se deja fuera la negociación de los despidos improcedentes? Bueno, honestamente no puedo responder a esa pregunta porque no formo parte del equipo de la negociación. Eso es el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, los sindicatos y la patronal, y son ellos y ellas los que, cuando bajamos a este nivel de concreción, tienen que definir cómo se va a cambiar o modificar si acaso se hiciera, y no quiero comprometer esa negociación. Ministro, por dejarlo claro, olvidamos ya la palabra derogar, es decir, lo que se firmó derogar, se utilizó mal la palabra, estamos hablando de derogar todo el tiempo, pero ahora usted nos confirma que no es el término correcto. No, políticamente, como decía, son dos dimensiones, depende de la dimensión que queramos usar. Técnicamente no existe la palabra derogación en ninguna parte, jurídicamente no tiene sentido, pero políticamente sí tiene sentido. Políticamente, cuando decimos derogar, lo que estamos haciendo es simplificar el mensaje, que significa: la reforma que hizo el Partido Popular tiene que ser revertida. Los artículos que modificaron en la reforma laboral del Partido Popular son artículos nocivos, tóxicos para la economía y para las familias trabajadoras, y tienen que ser cambiados. Por lo tanto, tiene sentido, y por eso apareció así en el acuerdo, derogación de la reforma laboral. Ministro, queríamos preguntarle acerca de la propuesta del compañero de gobierno, del ministro Escrivá, en torno a la subida de cotizaciones que va a afectar a los empresarios, pero también va a afectar a los trabajadores y por tanto también a los consumidores. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una propuesta que tenemos que conocer todavía en profundidad. Queda mucho recorrido para esta segunda fase de la reforma de las pensiones. Ya se sabe que hay una que ya está en el Congreso, que cuenta con el apoyo del Pacto de Toledo, de los sindicatos, de la patronal, y ahora falta una segunda, que es de lo que se está empezando a esbozar. Todo debate que vaya en la línea de hablar de ingresos y no de gastos va a ser positivo. Hasta ahora, todo el sistema público de pensiones, que en nuestro país es un sistema de reparto, siempre se ha intentado ajustar por la vía de los gastos, es decir, siempre se ha intentado, con las reformas anteriores de las pensiones de diferentes gobiernos, siempre se ha recortado en las pensiones, siempre se ha hablado de bajar los gastos. Esta vez la propuesta nos habla de ingresos, nos habla de cotizaciones sociales, nos habla de que cuanto más gente trabaja, cuanto más altas sean las cotizaciones, cuanto más altos sean los salarios, más ingresos tiene el sistema. Esto es un lado positivo, es un cambio radical con respecto a lo que ha existido hasta ahora, y ahora tenemos que hacer que esos ingresos sean justos y que evidentemente pues, el sistema en su conjunto mejore proporcionalidad y progresividad, pero insisto, es una propuesta y tenemos todavía mucho tiempo para debatirla. Señor Garzón, preguntarle también por el alto IPC que tenemos en estos momentos. ¿Qué tiene pensado hacer el Gobierno para frenar esta escalada en los precios? Sí, aparte de una cuestión temporal, como ya he explicado antes, derivada de la distorsión, desajuste entre la oferta y demanda a nivel internacional, tenemos básicamente un problema con los precios de la energía. Tenemos un IPC del 5,5% que está explicado básicamente por los precios de la energía en un mercado mayorista, mercado internacional, donde opera fundamentalmente el gas. Nosotros somos un país que no tiene gas, por lo tanto, cuando hay especulación o tensiones en ese mercado, nos afecta. Esos precios de la energía se han disparado en los últimos meses, como todos conocemos, y el Gobierno hemos hecho todo tipo de medidas, de reales decretos, de medidas urgentes, para que esos precios de la energía no repercuta en la factura de la luz ni de las personas consumidoras, ni de las pequeñas y medianas empresas, ni tampoco de las grandes empresas, especialmente las que más energía necesitan, que son las llamadas electrointensivas. Esto afecta, insisto, al precio de la luz, para que efectivamente las familias no noten en la factura de la luz estas tensiones. Esas modificaciones que hemos hecho a lo largo de la cadena tienen que ver con impuestos que hemos quitado, impuestos
que hemos bajado, costes, peajes que hemos hecho desaparecer y una serie de reformas estructurales para que esto no vuelva a suceder. Esto es la parte de la energía, y luego el IPC sin la energía, que es lo que se llama, lo que los economistas llamamos el IPC subyacente, está en el 1,4%, que es un nivel moderado, es un nivel razonable, que sugiere que de momento no tenemos un problema más allá de los precios de la energía y de este elemento temporal que explicaba al principio. Señor Garzón, permítanos, sabemos que tiene el tiempo muy tasado, pero la última pregunta que le hacemos ya es su relación con Yolanda Díaz. Preguntarle directamente, ¿estaría dispuesto a apoyarla en una plataforma alternativa de izquierdas a Podemos? Bueno, yo creo que Yolanda ha dado unas muestras incansables, y lo sigue haciendo, de su valor. Tiene un bagaje, un conocimiento, una experiencia que se manifiesta en esta gestión que está haciendo el Ministerio de Trabajo, que ha gestionado la crisis de una manera totalmente distinta a como se hizo hace 10 años. Se ha protegido a las familias trabajadoras y se ha puesto de relieve que es un instrumento que sirve para proteger a los más humildes. En este sentido, creo que Yolanda encarna perfectamente lo que algunos creemos que debe ser la izquierda y el espacio de alternativa. Nosotros necesitamos un proyecto de país que tenemos en nuestra cabeza y que tenemos que coordinarnos con mucha otra gente para presentarnos también, entre otras cosas, a las elecciones. Y creo que Yolanda, si está dispuesta a dar el paso, será desde luego la mejor candidata posible para representar un espacio que es heterogéneo, que es plural, que está Podemos, que estamos Izquierda Unida, que está Comunes, que puede caber mucha más gente que no está ahora mismo con nosotros trabajando en las instituciones, pero que probablemente tengamos mucho más en común de lo que nos separa. Ese proyecto yo creo que es ilusionante, es un proyecto que merecerá la pena, y desde luego la política de Izquierda Unida siempre ha sido la de promover este tipo de alianzas, promover este tipo de unidad, y desde luego Yolanda creo que puede encarnar perfectamente todos los valores y principios de Izquierda Unida. Pues ministro de Consumo, Alberto Garzón, muchas gracias por estar aquí en Despierta Andalucía, muy amable. Buenos días. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias.